Que Dios derrame bendiciones sobre todos. Me llamo Jesús A. Géliga Torres y durante el periodo de pandemia del coronavirus me he desempeñado como instructor bíblico virtual de la Iglesia Presbiteriana del Barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy, domingo 29 de agosto de 2021, les ofreceremos la lección número 25 del presente ciclo de foros bíblicos. Nos proponemos ilustrar cuán importante resulta ser el mantenimiento de actitudes positivas y receptivas a lo que Dios siempre ha propuesto para la humanidad, que no es otra cosa que seguir transformándonos. Nos proponemos mostrar la manera como la persistencia resulta ser excelente herramienta de ayuda para mantenernos enfocados en el plan trazado por Dios respecto a nuestro crecimiento integral. Usaremos para estos propósitos la lectura de los versículos bíblicos de Filipenses 3, del 12 al 14. Escuchemos detenidamente estos cortos versos. En nombre de Jesús leemos, Filipenses 3, versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Cuando atravesamos momentos de crisis como los que hemos atravesado en Puerto Rico por los últimos años, nos viene a la mente que todo está perdido y que nada tiene sentido. En nuestra isla se podía percibir, aún en las iglesias, un sentido de derrota, de pérdida total, de abandono, que a muchos nos hizo pensar que todo estaba perdido. Para algunos la vida perdió sentido al verse imposibilitados de salir de los problemas. Para otros la situación perfiló y aún perfila mucho más terrible. Y es que los daños ocasionados por el huracán María tuvieron que sumarse al terror desarrollado ante los terremotos en el sur de la isla, a la experiencia de un gobernador destituido de su puesto y a una pandemia mortal para la que no se veían soluciones a mediano plazo. Como si fuera poco, para los ancianos retirados del empleo público también se les amenazó con una reducción en el monto de sus pensiones por unas deudas en las que ninguno de los afectados había incurrido. Algunos han llegado a cuestionarse su propósito de vida, dejando a un lado las pocas metas a los que los ciudadanos mayores pueden aspirar. La lección de hoy va dirigida a todos, a jóvenes, adultos y ancianos de todos los géneros, con el propósito de destacar la importancia de mantener actitudes positivas y receptivas a lo que Dios quiere hacer, seguir haciendo y transformando en nosotros, en todas las etapas de nuestra vida. Pretendemos mostrar la manera como la persistencia nos sirve como herramienta de ayuda para mantenernos enfocados en metas acordes con el plan trazado por Dios, que nos conduce a nuestro crecimiento integral. El apóstol Pablo, a pesar de llevar muchos años buscando al Señor y haciendo su obra, no se ve a sí mismo como alguien que ha alcanzado la madurez máxima en el Evangelio. Tal vez él veía la meta en la obra de Dios como una actitud personal. Y es que Dios nunca lo podemos conocer en su totalidad, porque más que una medida, Dios es una actitud. Siempre va a haber más que saber de Dios. El nivel de la estatura del varón perfecto siempre quedará corto en esta vida y siempre tendremos que estar luchando por conocer mucho más de Él. Leamos los versos de la lección Filipenses 3,
del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Trasladando el concepto que el apóstol nos explica en estos versos a la realidad cotidiana puertorriqueña, me parece muy interesante repasar un evento deportivo que se ha estado realizando en Tokio, Japón, en las pasadas semanas. Nos referimos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por motivos del coronavirus no se pudieron celebrar en ese año y fueron movidos para el 2021. En ese monumental evento fuimos representados en atletismo por una joven de nombre Yasmín Camacho Quinn, nacida en los Estados Unidos, pero hija de una puertorriqueña, cosa que la cualificaba para ser considerada como atleta olímpica puertorriqueña. La joven es una atleta de pista y campo, especializada en carreras de 100 metros con vallas, un deporte sumamente complicado y difícil. La semana pasada, Yasmín Camacho Quinn sumó su nombre a los libros de la historia puertorriqueña, obteniendo medalla de oro en los 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Pero esto es solo parte de la historia. La jovencita había ya representado a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. En ese entonces era una prometedora atleta de 19 añitos, con muchos sueños, pero los sueños nunca son suficientes porque el camino al triunfo nunca es fácil. Su primera representación en la carrera semifinal derrumbó las últimas 3 vallas y terminó descalificada de rodillas en la pista. La vallista entonces tuvo que superar episodios de depresión emocional y de heridas físicas que la mantuvieron alejada de las pistas en todo el año 2019. Eso hubo que sumarlo a las dificultades para los atletas durante la pandemia. Pero la muchacha no se rindió. Su amor por lo que hacía y el apoyo familiar, por supuesto, le dieron las fuerzas para retomar su carrera y lograr este año, el premio más añorado por cualquier atleta, una medalla de oro en una Olimpiada. Pero no solo alcanzó a obtener una medalla de oro, también estableció una marca mundial para el evento. Sí, la misma niña que se había caído en semifinales. Ese entusiasmo mostrado por Yasmín Camacho Quinn es el que debemos ejercer para la vida eterna en vez de ejercerlo para lo temporal. El amor que esta jovencita mostró por su ejecución en la pista es parangón para el esmero que todos los cristianos debemos mostrar en los caminos del Señor. Es ese el sentir que nos muestra el apóstol Pablo en esta lección. Cuando nos levantamos de las caídas, vamos desarrollando un inventario de metas que nos van a ayudar a desarrollar una inefable capacidad que nos permitirá anteponernos a las distintas adversidades que se nos han de presentar en nuestra vida diaria. Eso nos permitirá desarrollar conductas positivas ante las adversidades, lo que también nos ayudará a enfrentarnos con éxitos a las amenazas y a los conflictos en medio de las crisis. El apóstol Pablo fue un fiel predicador del Evangelio de Jesucristo, y eso lo podemos confirmar en el Nuevo Testamento, donde podemos leer varias de sus cartas en las que insiste en comunicar y defender el mensaje del Evangelio
y de la obra de Cristo Jesús. Se estima que al momento de escribir esta carta a los filipenses, Pablo se encontraba preso. Pero aún estando en una circunstancia tan difícil, no desmayó, sino que se mantuvo firme en su fe y en el mensaje de infinito amor. Porque quien no predica amor, no proclama a Cristo. En esta misiva a los filipenses, Pablo les deja saber cuál era su circunstancia y cómo, a pesar de los escollos en el camino, seguía encontrando razones válidas para regocijarse en el Señor, manteniéndose fiel a Él. Y es de esa manera que el apóstol nos muestra su enorme madurez y su capacidad para superar circunstancias traumáticas. Las experiencias difíciles en su vida, en vez de debilitarlo, le fortalecieron y le hicieron entender que el sacrificio de Cristo y su inconmensurable amor eran reales en su vida. En vez de perder el ánimo por sus nefastas experiencias, la usaba para animar a los filipenses a mantenerse fieles y firmes en las prédicas de amor en Jesús. Les instaba a continuar hacia la meta, venciendo la persecución y los obstáculos del camino. También les anima a vivir en unidad y santidad, ya que fuera de este tipo de vida es muy poco lo que podemos lograr. Contrario a lo que muchos experimentan cuando atraviesan situaciones difíciles, el apóstol reconoce que a pesar de esas experiencias adversas que lo han marcado, también le han hecho crecer y reconocer que todavía tenía mucho por recorrer. Pese a su vastísimo conocimiento, el apóstol acepta que no domina a plenitud todos los misterios del Evangelio, ni la culminación del plan de Dios para él. Y es que para el ser humano no es fácil conocer plenamente a Dios, aun cuando se profundice en su palabra. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es menester que cultivemos nuestra relación con Dios de día en día. Aún en relaciones humanas tan íntimas como el matrimonio, las personas se van conociendo lentamente y en la medida en que se prodiguen amor auténtico, para lo que hay que adquirir madurez, es que entonces logran avanzar en la relación. No es de sorprender a nadie que matrimonios de muchos años a menudo descubren cosas nuevas todos los días. Si tenemos dificultades para conocer cosas de nuestro cónyuge, que lo tenemos a nuestro lado constantemente, imaginémonos lo que nos falta por conocer sobre nuestro Dios si solo mantenemos una relación liviana con Él. Y es por esas cosas que Pablo entiende que aunque en su experiencia cristiana conocía a Dios profundamente, todavía le faltaba mucho por crecer y por conocer. Si nos quedamos varados en las derrotas y en las situaciones adversas por todas las que atravesamos, no podemos crecer en ninguna de las actividades en que estemos envueltos. Para poder enfrentar exitosamente las situaciones del día a día, es importante dejar atrás todo aquello que en el pasado nos hizo daño. No podemos estancarnos en nuestros fracasos ni en los eventos que nos han dañado. Hagamos énfasis en las cosas positivas por las que hemos atravesado, por pocas que sean. Pero tampoco debemos estancarnos en eso. Tenemos que seguir moviéndonos de victoria en victoria hasta que podamos alcanzar la victoria máxima para nuestras vidas. Tenemos que entender que en la existencia humana nada es perpetuo, ni siquiera los fracasos, tampoco los éxitos. Lo perpetuo es solo alcanzable al final de nuestra existencia terrenal. Podemos tener mucho conocimiento y lograr muchas metas propuestas, pero ese no debe ser nuestro fin. Nunca conoceremos a plenitud los caminos y pensamientos de Dios, pero tenemos que ser consecuentes y firmes en la carrera. Por eso Isaías 55, del 8 al 9 nos dice:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De una manera muy especial, Pablo nos dice: prosigo a la meta, identificando su rápido y enérgico movimiento hacia su objetivo. Hizo como los atletas de pista y campo, que no vacilan ni desvían su mirada del objetivo durante la carrera. Ya Pablo había expresado cuál era su anhelo. Su gran meta en la vida era conocer a Cristo cada vez más íntimamente y parecerse cada vez más a Él. Y para avanzar hacia esa meta, Pablo se examina a sí mismo con extrema honestidad. Acepta que aún no ha alcanzado esa meta y que está plagado de imperfecciones. Él nos muestra que se conocía a sí mismo, por lo que también sabía que debía seguir creciendo a la semejanza del Señor Jesucristo, porque para eso había sido rescatado. Y es que Dios nos escogió para salvación con un propósito en mente: hacernos cada vez más semejantes a su Hijo Jesucristo. Así que lo importante es que no te sientas satisfecho con lo que has podido alcanzar hasta ahora, porque lo cierto es que estés donde estés, estarás lejos de la meta. Pablo nos dice que él tenía su mirada puesta en la meta que se había propuesto alcanzar, y por eso nos dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sus ojos estaban puestos en el sublime propósito del llamamiento de Dios. Es necesario que recordemos que tenemos a nuestra disposición el poder de la resurrección de Cristo, por lo que no hay razón para que nos quedemos estáticos donde estamos. Si te sientes estancado en tu caminar, pídele al Señor que te ayude a concentrarse en la meta que Pablo señala, y también pídele la gracia que necesitas para seguir avanzando hacia ella cada día, prodigando siempre amor. Define tus propósitos y dirígete a ellos en el nombre del Señor. Oremos por esto, queridos hermanos. Dios de bondad y misericordia, te damos gracias por los propósitos de amor que dispensas en nosotros. Hazte presente a lo largo de nuestras vidas para que sintamos tu apoyo en cada crisis por la que atravesemos. Muéstranos las rutas más propicias para alcanzar nuestras metas. Haz presente la imagen de tu Hijo en nuestro ser para que podamos usarlo de objetivo en nuestros propósitos. Socórrenos en nuestras caídas y danos fuerza para levantarnos, para que, como el apóstol Pablo, prosigamos al premio del supremo llamamiento. Por Cristo Jesús. Amén.